Es el momento de tocar el punto 5 del acuerdo. Vamos a hablar de víctimas y también del pueblo, desplazados y la JEP. Este punto largo es punto 5.5. Es momento de revisar la creación y puesta en marcha de la Comisión de la Verdad. En tan solo 3 años han logrado implementar jurisdicción especial. Se logró implementar. Vamos bien, vamos bien. En este punto somos cracks. Juan Manuel y el viejo Ivancho se pusieron las pilas. El punto 5 del acuerdo, viento en popa, ya está. Así es, así es. Este acuerdo triunfará. Pues la JEP improvisada no está. Comisión de la Verdad, jurisdicción especial, aunque el punto 5 aún se puede mejorar. Enfoques diferenciales y algún eje transversal. Este punto tiene todo, ahora toca implementar. Su merced, en Colombia como en el resto de América Latina, las políticas públicas se han caracterizado por la falta de total continuidad. Construir sobre lo construido no es un rasgo de la cultura institucional de América Latina, como lo afirma León Gómez en el síndrome de la fracasomanía. Este es un rasgo cultural que lleva al sucesor, a un sucesor, a un sucesor, a escribir y hablar a un antecesor que hizo mal las cosas y no permite que la región progrese y avance. Ese síndrome desempeñó también un papel fundamental en los esfuerzos de paz en Colombia, como es el caso del acuerdo de paz firmado por el gobierno de Santos, desestimado por el gobierno de Duque. Debido a la ausencia de continuidad, solo se puede hacer una periodización de los gobiernos presidenciales para estudiar los procesos de paz. Sin embargo, los esfuerzos tanto nacionales como internacionales han permitido de cierta manera que este acuerdo se mantenga y se trate de demostrar voluntad política. Según Sinergia, el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de paz estable y duradera, firmado el 24 de noviembre de 2016, que por cierto, ya se van a cumplir 4 años, por el gobierno nacional y la guerrilla, las FARC-EP, y refrendado vía Congreso de la República, gracias al no del plebiscito, se estructuran los 6 puntos. 1. Hay un nuevo campo colombiano, la reforma rural integral. 2. Participación política, apertura democrática para construir la paz. 3. Fin del conflicto. 4. Solución del problema de drogas ilícitas. 5. Acuerdos sobre las víctimas del conflicto. 6. Implementación, verificación y refrendación. Ahora, con la participación del enfoque de género. Entonces, ¿qué ha cambiado entre un gobierno y el otro? En cuanto al primer punto del acuerdo, es aquí donde veremos algunos cambios y continuidades de este proceso. Gobierno Santos. Durante el último año, dice el estudio hecho por el Instituto Kroc y publicado en Pacifista, la antigua guerrilla y el gobierno hicieron un esfuerzo por acelerar la implementación y hoy se puede decir que el 61% del total de lo estipulado en el acuerdo está en marcha, solo en marcha. El gobierno de Iván Duque tuvo que tener presente que el 39% del acuerdo necesita pasar del papel a la realidad, no tanto por retrasos, que también existen, sino por el cronograma de 10 años que se acordó en La Habana. El punto 1, frente al acceso a la tierra, se acordó crear un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas para distribuir a campesinos sin tierra. Se alimentará de terrenos de extinción de dominio, recuperación de baldíos indebidamente apropiados, actualización de reserva forestal, donaciones, expropiación e indemnización. Formalizar 7 millones de hectáreas y hacer un catastro rural en 7 años, así como delimitar la frontera agrícola y hacer un plan de protección ambiental. En cuanto a los planes nacionales, crear una serie de planes sectoriales de impacto nacional para erradicar la pobreza en el campo a 10 años, enfocados en infraestructura, vías, sistemas de riego, electricidad y conectividad, desarrollo social, salud y educación rural, vivienda, formación laboral y protección social, y asistencia técnica a la producción agropecuaria y a la economía solidaria. Planes de desarrollo con enfoque territorial, PEDET. Uno de los compromisos clave de la reforma rural integral son los PEDET, una hoja de ruta para las 16 subregiones más afectadas por el conflicto con los peores índices de pobreza y debilidad institucional. ¿Qué se ha hecho en el gobierno Santos? Acceso a la tierra. Al fondo de tierras ingresaron 3.638 predios que corresponden a 525.000 hectáreas. Estas tierras se entregaron a habitantes de 138 municipios de 26 departamentos. Se legalizaron 1,5 millones de hectáreas, es decir, el 22% de la meta de 7 millones de hectáreas. Asimismo, se inició el catastro en 23 municipios piloto. En los planes nacionales se aprobaron 2 planes, electrificación rural y vías para la reintegración regional. En los planes de desarrollo con enfoque territorial PEDET debían estar listos en mayo. 9 subregiones ya entregaron su plan. Se definió la estrategia para articular los PEDET con los planes nacionales, municipales y departamentales de desarrollo
de los próximos 16 años. ¿Qué hace falta y se espera que se haga en el gobierno Duque? Sacar adelante en el Congreso los proyectos de ley necesarios para la reforma rural integral, relacionados con el acceso a tierras, la formalización y catastro, así como garantizar los recursos para implementar los PDD y los planes nacionales, establecer cómo se articularán entre sí estas iniciativas y poner en marcha la veeduría de estos planes. Asimismo, Santos creó el Fondo de Tierras que contaba con 525.000 hectáreas, como ya se dijo, para ser distribuidas entre varias comunidades campesinas. También fue aprobada la ley que agiliza los procesos de extinción de dominio para otorgarles las tierras de población rural, y en los PDD se realizaron 1.236 preasambleas para 155 municipios que sufrieron las consecuencias del conflicto. No, su merced, usted está muy aburrida. Se lo voy a decir así de sencillo. El consejero Chilita dice que todo se ha cumplido y que van en ese proceso, pero no es así, como lo muestra la CECIBI o lo explica la procuradora delegada Elena Ambrosi. El avance es precaria la implementación del mecanismo de fondo de tierras, no se le ha entregado nada gratuito a nadie, y la ANT reconoce esto. Dejen de mentir, no es algo que venga ahorita, sino con Santos también. No es solo ingresar hectáreas al fondo, se espera aún que se cree ese lugar jurista ese de que hablan para que se le protejan los derechos a los campesinos sobre su territa. Asimismo, se estableció que se priorizarían 170 municipios agrupados en 16 regiones, y bueno, al menos este señor ha seguido cumpliendo, pero el primer punto no es solo eso, hay más cosas. Su mercedcita, sin embargo, este punto tampoco está exento de críticas. Entre otras, diversos sectores señalan que la implementación de los PDD se ha hecho de manera desarticulada con los planes nacionales para la reforma rural integral, el otro gran componente del primer punto del acuerdo, que también son 16 y apuntan al cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, o sea, por ejemplo, la educación, salud, conectividad y vías de acceso. Entonces, mientras los 16 PDD ya fueron articulados y puestos en marcha, los otros 16 planes nacionales solo han sido adoptados 5, a pesar de que su adopción está estipulada para el 2018. Aunque la implementación de los PDD ha avanzado, el gobierno Duque solo ha entregado 27.000 hectáreas de tierra a campesinos. Este quería crear un nuevo fondo, pero ese ya existía y contaba con 226.000 hectáreas. Sin embargo, este gobierno integró al fondo 778.889 hectáreas, principalmente baldíos, y con ello, hoy el fondo cuenta con más de 1.005.820 hectáreas. En este último punto, el de la adjudicación, es donde estarían los principales rezagos. Los esfuerzos han estado concentrados en integrar tierras al fondo, pero aún no en adjudicarlas a los campesinos. Con el acuerdo colombiano voy camino de la paz. En el conflicto colombiano comenzaremos a tocar. Punto 3, fin del conflicto, ese es Juan Manuel y Duque. ¿Qué hicieron en el punto 3? Con Juan Manuel tuvimos cambios como el Consejo Nacional. Iván Duque ha mejorado la investigación criminal. Va muy bien, el acuerdo va muy bien, o tal vez no va bien, el acuerdo no va bien. Juan Manuel disminuyó el porcentaje de las minas, Iván Duque no activó la comisión de seguridad, se notó el cambio entre Porky y el Nobel.